Qué bueno, yo muy contento de verles. Extrañábamos mucho también estar acá en la iglesia, así que ha sido un bonito tiempo de cantar alabanzas hoy. Bien, me toca a mí. La verdad que me tocaba el mes anterior, pero Gillel amablemente me hizo el cambio, así que me parchó y ahora yo estoy tomando su lugar acá. ¿Ya? Vamos a tomar un tiempo para orar, para darle gracias al Señor por esta bonita mañana. Pensé que iba a ser más frío. ¿Tiene frío, no? No, yo pensé que iba a ser frío y no, está, creo que es agradable. Así que gracias al Señor por eso y también por lo que vamos a estudiar hoy. ¿Bien? Gracias, Padre, le damos por todas sus bendiciones, por todo su amor, Señor, que podemos ver en nuestra vida de tantas maneras. Ayúdenos, Señor, a ser agradecidos cada día, Señor, agradecer también tener una iglesia, Padre, donde podemos congregarnos, donde podemos ser enseñados, edificados, Señor, y aconsejados. Le pido por cada uno de nosotros, de nuestros corazones, Señor, que estén siempre preparados y hoy también ahora para atender a su palabra, para poner atención, Señor, y para también tomar siempre decisiones en nuestras vidas, para agradarle más, Señor, honrarle como usted se merece, y también sabemos que de esa manera vamos a ser bendecidos de muchas maneras, Padre. Le pido también por algunos hermanos que puedan venir en camino, que lleguen bien, por lo que quizás están enfermitos, que pueda también usted cuidarles, Señor, y que usted sea honrado y glorificado con todo lo que vamos a hacer hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos con el Evangelio según Juan y avanzamos. No, esta es la clase número 43, ya llevamos hartas clases ya, y vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Y aquí están las tareas que tenían que hacer ustedes. Tenían que leer, por lo menos, dijo el profesor Giguel, 3 veces Juan 7 del 25 al 32. Entonces quiero pedir que levanten la mano los que leyeron, por lo menos 3 veces. Ya, César, estuve viendo los videos y eres muy buena, estás participando bien, así que bueno, se está convirtiendo en el mejor alumno de la clase, César. Sí. Así que bien, sabía que iba a levantar la mano. Ya, una vez por lo menos, a ver quiénes levanten la mano los que leyeron una vez. Ya, bien. ¿Y quiénes leyeron el Evangelio de Juan completo? ¿No? ¿Sí? Ya. Pero varios no leyeron, así que vamos a tomar un tiempo, hermanos, va a ser unos minutos, para leer Juan 7 del 1 al 32, sí, individualmente. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que busquen Juan 7, obviamente. Y creo que sería bueno, si no leímos, que podamos tener un tiempo para leer. Entonces, espero que busquen todos en sus Biblias Juan 7 y van a leer cada uno individualmente. Yo también lo voy a leer acá. Y le pido que cuando terminen, solamente levanten la cabeza y me miran y yo me doy cuenta que terminaron. ¿Les parece? Así que, desde ahora, ya.
Ya parece que varios terminaron. Vamos a dar unos segundos más. Unos segunditos más. Bien, estamos casi ok, parece. Nos tomamos un poquito más de 4 minutos, ¿ya? Después me acordé que esto va a quedar grabado, pero bueno, el que vea la grabación va a tener tiempo para hacer la lectura también. Bien, están terminando ya algunos. Juan 7, del 1 al 32. Bien, hermanos, 4 minutos y medio nos tomamos para hacer la lectura. Y eso lo hice porque ahora vamos a hacer el repaso y ahora nos vamos a acordar un poquito más, ¿ya? Así que avanzamos a la diapositiva. Ese es el pasaje. ¿Qué eventos ocurren? Entonces, levanten la mano para que me comenten qué eventos ocurrieron entre los versículos 10 al 24. ¿Qué cosas pasaron en esos versículos? ¿Hermano, recuerda? De los tabernáculos, ¿sí? Está, eso. Y querían ir, y Jesús dijo que él no había llegado su tiempo que fueran sus hermanos. Cierto, habla de los hermanos, ¿cierto? Antes del 10, y él dice, no vayan ustedes nomás, por parafrasear, pero Jesús va después, pero como es secreto. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en este pasaje. Tiene algunas conversaciones, y vamos a hacer un resumen después. ¿Y en qué lugar ocurre este relato? Galilea. En Galilea. ¿Sí? Cuando comenzamos el 7.1 dice que estaba en Galilea, ¿sí? Pero después cuando fue a la fiesta, ¿dónde fue? A Judea. ¿Se fijan? Recuerda que si uno lee con detalle se va a dar cuenta de dónde se está moviendo, qué está pasando. Entonces el capítulo parte en Galilea, pero después él va a Judea. Entonces ahora él está en Judea, ¿ya? ¿Y en qué contexto, ocasión de qué? Bueno, ya dijeron la fiesta. Así que ahí hicimos como un repasito de la clase anterior. Avanzamos y este era el resumen, ¿sí? De lo que vieron con el profesor Higuel. Jesús va a la fiesta, eso es lo que vemos después de que los hermanos le dicen anda, y oye, alguien que se quiere dar a conocer va y muestra esto al público, muéstrate. Y él dice no, pero luego él va, ¿sí? Conociendo a Jesús también vemos algunas cosas con respecto a eso. Y después habla del día de reposo, ¿cierto? Habla que el día de reposo y que ellos lo criticaban por hacer alguna obra el día de reposo. Eso es lo que ocurrió en la clase anterior. Bien, avanzamos entonces a lo que nos toca hoy. Hoy nos toca, como dijimos, de los versículos 25, creo que les dije leer 31, pero nos toca hasta el 32. Así que avanzamos y esta va a ser bueno, ya leímos el pasaje, yo lo voy a leer de nuevo igual. Dice, después de esto... Termina con el 24 que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice el Señor Jesucristo. Y el 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo,
pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? Y terminamos con el 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Ya? Avanzamos y vamos a dividir como siempre el pasaje. Primero versículos 25 al 26, ellos dicen: bueno, ¿quién es? ¿No será este? La pregunta que viene desde varios versículos antes, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este personaje? Luego quise segmentarlo así. El versículo 27 habla de dónde viene. Ellos se dan vuelta hablando de dónde viene él. Pero Jesús replica y no responde eso, sino él dice de quién viene. ¿Sí? Ellos están diciendo de dónde viene, pero él va a hablar de quién viene. ¿Ya? Luego vamos a ver que hay reacciones opuestas y finalmente la reacción de los fariseos ante lo que ocurre en estos versículos. Bien, avanzamos. ¿Quién es? ¿Sí? Y ahí está marcado. Sí, decían entonces unos de Jerusalén. Y aquí ya vi que en las clases anteriores, los que ya lo vieron, hay varios grupos que se manifiestan. Y es súper importante distinguirlos, porque si uno va a pensar que hay contradicciones, unos grupos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces es muy importante ver cuando algunas personas se expresan de Jesús, ¿quién lo dice? ¿Sí? Porque hay varios grupos. Acá dice que esto lo dicen unos de Jerusalén, es decir, eran de esa ciudad. Pero hay otro grupo, eso va muy bien. Este grupo, unos de Jerusalén, de la ciudad, dicen: ¿no es este a quien buscan para matarle? Y en los versículos anteriores ustedes van a ver que 7.1 dice que lo buscaban para matarle. Pero después, más adelante, en el 19 dice, el 20, perdón, dice: ¿quién procura matarte? ¿Contradicción o no contradicción? No, porque el 7.1 dice que son los judíos, es decir, las autoridades judías son las que quieren matar. Pero ¿quién dice el otro? En el 7.20, la multitud, que son personas como de pasada, ellos no saben los planes de las autoridades, ¿se fijan? Entonces, muy importante cuando vamos viendo qué dicen, qué reacción tienen las personas, saber quién lo dice, y uno se puede confundir porque hay varios grupos que dicen cosas de Jesús, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, este grupo dice: ¿no es este a quien buscan para matarle? Estos sí se enteraron, ¿sí? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Está diciendo: oye, pero mira todo lo que acaba de decir, porque hubo una acusación recién. ¿Sí? Hubo una acusación. Y no le dicen nada. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Será que entonces están reconociendo que este es el Cristo del Mesías? Avanzamos. Y aquí hay un poquito un análisis para ver. Como les decía recién, decían unos de Jerusalén, y aquí hay varios grupos. Están los judíos. Cuando dice los judíos, se refiere a autoridades judías. ¿Sí? Y esos son los que desde temprano ya procuran matarle. ¿Ya? Pero hay otros que ni se enteran, que son, por ejemplo, la multitud, y le dicen: oye, estás loco, ¿quién procura matarte? Porque no saben. ¿Ya? Y están los judíos y la multitud. Por ejemplo, si vamos al 7, 11 y 12, dice: y le buscaban los judíos. Ya sabemos el grupo, ¿se fijan? Los judíos, las autoridades. Y decían: ¿dónde está aquel? Lo andaban buscando. Y el 12 dice: y había gran murmullo acerca de él entre otro grupo. ¿Se fija que hay que distinguir muy bien entre la multitud? Y dentro de la multitud ya también había confusión. Dice, unos decían, ¿qué decían? Es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Eso es la discusión que hay entre la multitud. ¿Ya? Entonces están los judíos, la multitud. Ya vimos esta opinión de los líderes. Por ejemplo, en el 7.15 ellos dicen, y se maravillaban los judíos, de nuevo, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Interesante, porque ¿a qué nos suena se maravillaban? Quizás nos suena como, mira, le estaban prestando atención. Pero no era ese de maravillarse. ¿Sí? Ellos se maravillaban dudando, ¿cómo sabe estas cosas? Si no tiene estudio. Ya, entonces vemos en este capítulo las opiniones de diferentes grupos, ¿se fijan? ¿Sí? Y la multitud, que en general son personas de pasada, son peregrinos, ¿sí? Y ellos son los que opinan en el 7.20, como le decíamos, oye, ¿quién procura matarte? ¿Por qué dice eso? Porque es otro grupo, ¿ya? Pero interesante, dice que aquí estos son unos dudosos, ¿ya? Y ellos, obviamente, estos de Jerusalén sí conocían los planes de las autoridades. La multitud no.
Pero este grupo sí, por eso ellos dicen, no será el que están buscando para matar. Eso es lo que están diciendo. Ellos sí saben, los de Jerusalén. ¿Sí? Dice, estos dudosos de Jerusalén conocían los planes de las autoridades, pero no todos los grupos sabían eso. Dice, pues mirad, habla públicamente, ¿ya? Entonces, yo diciendo, bueno, mirad lo que acaba de decir, no está recriminándole a los judíos y no le pasa nada. Y ahí viene la pregunta. ¿Habrán reconocido, dice, que este es el Cristo? Dice, si bien hay algunos peros, están considerando la posibilidad de que sea. ¿Se fijan que se están abriendo la posibilidad de decir, oye, quizás... Vamos a ver que en varios grupos vamos a ver que empiezan a cuestionarse. Algunos más por fe sincera y otros solamente una cuestión de cuestionamiento, nada más. ¿Sí? Pero acá por lo menos, si bien hay peros, ¿sí? Se están abriendo la posibilidad, tal vez este sí sea el Cristo. Porque dice todas estas cosas y nadie le dice nada. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No? Recuerden que pueden preguntar. ¿Todo bien? Bien, esa es la primera parte, 25 al 26. ¿Sobre quién es? Y algunos están diciendo, quizás estamos encontrando la respuesta. Eso es lo que dice. Si está pasando esto, bueno, ¿bien? Tal vez estamos encontrando la respuesta y quizás sí es el Cristo. ¿Ya? No sabemos, importante hermano, a veces vamos a ver intenciones, otras veces no sabemos los corazones de las personas de lo que decían, si realmente tenían una fe sincera. Cuando uno lee comentarios de esto, algunos dicen, esta pregunta hace parecer que ellos esperaban decir no. ¿Se entiende? Como que es como cuando alguien pregunta y tú no sabes que es una pregunta retórica, no es como para decir imposible. Pero otros van a decir, no, esta pregunta en realidad ellos esperaban un sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado, no es tan fácil eso, a veces más y otras veces menos. Avanzamos. El primer punto, ¿quién es este? Segundo punto, ¿de dónde viene? La pregunta de ellos es esta. Y como dijimos, Jesús no la va a responder, más bien, él va a decir otra cosa. Pero ellos preguntan, ¿de dónde viene? Y dicen acá, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y aquí hay un cuestión que está diciendo, bueno, mira, dice todas estas cosas, nadie le dice nada. Bueno, capaz que sí. Pero viene otro cuestionamiento, está lleno de peros acá. Somos muy buenos para los peros, ¿no? Sabemos de dónde es. Y ellos dicen, pero cuando venga el Cristo, nadie va a saber de dónde va a ser. Entonces, tienen un argumento en contra. ¿Qué piensan de eso? Hermano, pero efectivamente ellos no sabían de dónde, porque... hay profecías. Sí, cierto. Hay profecías que hablan de la forma como nacería, que se dieron a la Virgen, que también... ¿Y dónde iban a hacer también, cierto? Sí, cierto. Y también dónde iba a empezar su ministerio. O sea, ya estas profecías. El grupo que menciona esto no son los judíos. O sea, no son los judíos, los llamados judíos, que son autoridades judías, ¿ya? Son judíos, pero son de Jerusalén, ¿ya? Que sí vemos que están enterados de algunas cosas, pero muy buen punto de Jessica, también muy buena alumna, ¿sí? Porque hay una contradicción aquí. ¿Por qué de los pasajes que van a decir no? Porque dice así, ¿sí? Pero hay una aparente contradicción, ¿sí? Aparente contradicción. Pero muy bien, porque aunque no estaba preparado, eso viene ahora, avancemos. Y aquí vemos que, pero hay otro pero, ante la evidencia, la duda, ¿sí? Como dijimos, a veces vamos a ver que son cuestionamientos sinceros y otras veces no tanto, ¿ya? Pero dice, nadie sabrá de dónde sea. Y aquí es interesante porque, al parecer, en la cultura habían dos creencias mezcladas, ¿sí? Una es que no se iba a saber de dónde venía el Mesías. Por algo ya están diciendo eso. ¿Se fijan? Entonces, y cuando vemos otras afirmaciones, no nos queda otra que entender que circulaban dos ideas. Una idea es que nadie va a saber de dónde venía el Mesías, y eso dice el 7:27, ¿sí? Y esto es una creencia popular que uno puede encontrar en algunos versículos. Por ejemplo, vamos a Malaquías, ¿sí? 3:1. Pero al parecer es una creencia popular. Había grupos que pensaban eso, ¿sí? Malaquías 3:1. ¿Lo puede leer Víctor Joel, hermano, por favor? ¿Podría ser? Perdón. No te preocupes, esperamos. ¿Sí? También, si usted estudia, va a ver que hay algunos libros apócrifos, no inspirados, que al parecer hablan de esto. Pero sí hay algunos versículos de la Biblia que uno podría entender un poco de dónde sacan esto, ¿ya? Malaquías 3:1. Y aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, que a vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, hermano. Y aquí, ¿cuál es la palabra que podría llevar a pensar lo que dice esta primera postura? Hay una palabra. Súbitamente.
Hay otro pasaje en Zacarías también que da a entender de que como que va a aparecer de la nada, ¿me entiendes? Pero claro, uno obviamente la profecía tiene que entenderla en su conjunto, con todo lo que dice, pero hay algunos versículos que uno podría hacer que entendiera eso. César. Pero ahí dice, debía venir de Belén. No, es que es el otro punto, es el otro punto. Sí, pero no especifica que nace en Belén. Claro. Ahí está la dualidad. Es cierto, mira, bien, no sé, buen alumno César. Pero, mire, la verdad, hermano, bueno, esta es mi postura, si uno lee la profecía, igual no era tan simple saber cómo las cosas iban a ser en detalle. ¿Me entiendes? Como que Jesús, que hablaba de dos, que de un Mesías siervo y uno reinante, y que no iba a ser la misma venida, sino que era uno y después venía otro. Entonces, es cierto, hay algunas cosas que no quedan tan claras. Pero la otra postura sí dice que sí sabían de dónde iba a venir. Entendiendo el venir como nacer o quizás criar, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Ya? Pero esta primera, hay algunos versículos que podrían dar a esta interpretación, de que va a venir súbitamente y va a aparecer ¿ya? Aunque sí hay una creencia popular que tiene otras fuentes, ¿ya? De creer que del Mesías nadie va a saber de dónde viene y esa sería una característica, ¿ya? Por eso lo dicen acá, ¿se entiende? Pero hay otra postura que está en el mismo capítulo 7, el capítulo 7 tiene muchas cosas. Dice el 40 al 42, dice entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces aquí tenemos la otra postura, que al parecer es más mayoritaria. Pero había otra que tenía que ver esto como no sabemos de dónde. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque están las dos cosas y en el mismo capítulo. ¿Ya? Entonces ellos, vamos a ver que los grupos en este mismo capítulo discuten, ¿no? Porque algunos dicen esto, que no. Y eso va a llevar a creer más que Jesús es el Mesías o no. ¿Se entiende? ¿Bien? Bien, hermano, estamos en el segundo punto, ¿de dónde viene? Y eso es lo que ellos están discutiendo y tienen su gran pero. Avanzamos. Avanzamos una. Bien, y aquí uno podría sacar una aplicación y están estas preguntas. No es este, pero este, ¿sí? Cuestionamiento, ¿sí? Y estas dudas, si uno las ve en su contexto, en realidad uno ve incredulidad, ve también un juicio basado en la racionalidad, que obviamente es importante tener racionalidad, ¿sí? Pero se fijan, ellos no han puesto su fe en Cristo. Dicen, mire, puede ser. Hay mucha duda, hay incredulidad acá, un juicio basado en la racionalidad. Y algo interesante, porque ¿qué es lo que causa que ellos crean que capaz que sea el Mesías? Pero en este pasaje, ¿por qué ellos reaccionan así? Lo dice el versículo, lo dicen los versículos anteriores. ¿Ah? No. Mira, aquí uno tiene que, es muy importante, cuando uno le preguntan qué dice el pasaje, uno trae cosas de otros pasajes, que no necesariamente son incorrectas, pero no es lo que estamos estudiando acá, ¿me entiendes? Entonces ahí uno tiene que enfocarse aquí, porque esto que acaban de decir es cierto, pero no es lo que está acá. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellos dicen esto? Los versículos anteriores. ¿No? El 26, ¿qué dice el 26? Léelo, Jessica, por favor. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en realidad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Ya se fijan? ¿Cuál es la razón de este punto? De que ellos dicen, capaz que sea, que los gobernantes no lo están dejando tranquilo. ¿Se fijan? Lo otro también es cierto, pero en este versículo, en estos versículos, ellos, o por lo menos lo que vemos acá, ellos se abren esta posibilidad. Y la razón es que lo dejan hablar y los líderes no le dicen nada. ¿Se fijan? Entonces es interesante porque uno ve que también la fe depende de lo que hace, de lo que dicen las autoridades. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Sí? ¿Creímos así nosotros? ¿Fue así? ¿Así creemos en Cristo? De esa manera, dependiendo de si las autoridades dicen que está bien. ¿Creímos así nosotros? ¿Creemos así? No, bueno. Esto, hermano, dice en el versículo 13, en la segunda parte dice en el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Sí. O sea, tenían miedo a la autoridad. De todas maneras, ¿se fijan? De todas maneras. Pero ¿qué pasaba si ellos los escuchaban hablando? Ahora, interesante cuando dice que hablaban o no hablaban por miedo a alguien.
Por ejemplo, los judíos, las autoridades, a veces no decían cosas por miedo ¿a quién? A la multitud. ¿Sí? Pero la multitud, mire qué curioso, la multitud no puede hablar tanto de Jesús, ¿por qué? ¿Por miedo a quién? A las autoridades. ¿Se fijan? Porque en este caso, ¿qué uno infiere? Que algunos dirían que creen en Jesús. Porque si dicen que no, entonces están de acuerdo con las autoridades y que no hay ningún problema. ¿Se fijan? Y así vemos, bueno, desde Nicodemo, que viene secretamente, ¿me entienden? ¿Sí? Pero es interesante porque vemos que la actividad de las personas depende de los demás. ¿Sí? Por eso pregunto yo, ¿creímos así nosotros, hermanos? ¿Es nuestra fe así? Por lo menos estamos hablando de nuestra fe en la que fuimos salvos, aunque va por otro lado esto, pero de repente capaz que actuamos así, ¿o no? Es que si los gobernantes dicen, ¿me entiendes, no? Es que si ellos dicen, entonces capaz. El otro día conversaba sobre todas estas cosas de Israel y, bueno, hasta anoche tenemos noticias terribles, hermano, de todo lo que está pasando. Y antes de que se formara el Estado de Israel, era una cuestión muy complicada de creer, hermano, que eso iba a pasar. Entonces, cuando uno lee comentarios antiguos, antes de eso, encuentra cosas como que la iglesia de Israel, ¿por qué? Porque veríamos que no existe el Estado de Israel y se ve algo tan complicado que es decir, chuta, no podemos creer esto. No podemos creerlo porque está muy complicado, ¿me entiendes? A veces como las cosas que creemos y cómo vivimos depende de otros. Y eso es lo que está pasando acá. Ellos se abren a la posibilidad, por lo que vemos en los pasajes, porque lo están dejando tranquilo. Porque las autoridades los dejan. Bueno, nosotros lo creímos así. Pero quizás han conocido personas así, ¿no? Incluso personas que se congregan, ¿sí? Personas que han ido a la iglesia y a veces ponen la fe porque se dan las cosas, ¿me entiendes? Nosotros vivimos, aunque hay una cultura que es contraria al cristianismo, pero la verdad que podemos estar tranquilos aquí, no nos va a pasar nada, ¿me entiendes? No tenemos problemas. Pero habría que ver si las cosas se complican, si funcionaríamos así o igual o no, ¿ya? Pero conocemos personas creyentes o personas que creemos que son creyentes que ponen que lo que creen de Jesús depende de los demás. ¿Has conocido, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Pasa eso. ¿Y qué hacer con esas personas? ¿Son creyentes o no son creyentes? Probablemente no. ¿Sí? Es interesante este caso. Personas que dudan, van y vienen. Yo tengo un amigo de la infancia y creo que le he comentado. Y siempre está que cree, que no cree, que cree, que no cree. Cuando las cosas andan bien, cuando las cosas andan mal. Y sabe mucho de la Biblia. Entonces yo varias veces le he dicho, mira, tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Le decía, cuando tú tengas hijos, tienes que decidir qué les va a enseñar. No puedes estar un día diciendo que sí, un día diciendo que no, y según cómo se den las cosas. Porque me comentaba, pues a veces el trabajo era tan complicado que todos encontraban una locura creer en la fe, entonces estaba ahí callado. ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo. Ahora, obviamente hay que entender la diferencia de contexto. Esta persona, la iglesia no existe todavía, ¿me entiendes? Estamos sacando alguna aproximación, ¿ya? Pero ocurre en este caso, y vamos a ver que otros no. Ahora Jesús le dijo, síganme, ¿y qué hizo? Bueno, ¿sí? Con sus dudas, obviamente, si vemos que los apóstoles, hasta cuando resucitó, tenían dudas, ¿sí? Pero vemos que los creyentes verdaderos ponían su fe, no dependiendo de todas estas cosas, ¿me entiendes? Bueno, y si conocemos personas así, la verdad es que hay que seguir predicando, ¿sí? Seguir predicando. Si están esos cuestionamientos, lo más probable es que no han puesto su fe en el Señor, que depende de otros, ¿ya? Interesante. Ellos se abrieron a la posibilidad porque al parecer, a ojos de ellos, los gobernantes dejaban a Jesús tranquilo. ¿Bien? Esto del 25 al 27. Avanzamos y cuando ustedes quieran pueden hacer una pregunta que probablemente no la voy a poder responder, pero por lo menos me preparo para la próxima. Pero hagan igual nomás. Y aquí viene interesante esto. ¿De quién viene? Porque Jesús se va en otra dirección, ¿ya? Y varios dicen que Jesús, yo no sé si es cierto, pero dicen que Jesús era muy irónico, ¿ya? Quizás, pero vamos a ver, avanzamos. 28 y 29 dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Y aquí viene la parte fuerte, a quien vosotros no conocéis, le dice. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y él les dice, bueno, acá se enteró obviamente de lo que estaban diciendo y dice, sí, es cierto, ustedes me conocen a mí y saben de dónde soy. Correcto, ¿sí? Ahora él podría haber empezado a discutir eso y decir, no, pero es que ustedes tienen que saber que en realidad yo nací en Belén, ¿me entiendes? O haber argumentado, pero no hace eso. Se va
hago algo que él cree que es más importante. ¿Se entiende? Él dice, ya no importa, pero no he venido de mí mismo, dice, sino que el que me envió es verdad, hay alguien que me envió. Y encima, ¿qué le está diciendo acá? Ustedes no creen en mí porque ustedes no conocen al que me envió. Eso es lo que le está diciendo. Ya, sí, ustedes saben de dónde vengo, está bien, por decir de alguna manera, ¿entiendes? Pero lo importante es de quién yo vengo, no de dónde vengo. Y este es el juicio, dice, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. O sea, yo fui enviado por uno que es verdadero. Y el problema es que ustedes no conocen a ese que me envió. Ese es el problema, ese es el verdadero problema. No si viene de dónde, ¿me entiendes? Ustedes no conocen al que me envió, ese es el problema. Avanzamos, hermanos, después viene el análisis, me estoy anticipando. ¿Ya? Entonces dice, Jesús reacciona a esto y por decir de alguna manera confirma sus dichos. Sí, es verdad, ustedes saben quién soy yo y saben de dónde vengo. Correcto. Pero ahora se va para el otro lado. ¿Sí? No he venido de mí mismo, dice Jesús. No responde específicamente. Lleva la conversación a lo que él cree que es más importante. No de dónde, sino de quién viene. Y él repite durante el Evangelio eso muchas veces. Que él fue enviado, que él ha sido enviado, que él no hace su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Eso es lo relevante. ¿Sí? Y dice después, vosotros no conocéis, pero yo le conozco. Dice, ahí está el verdadero problema, hermano. Ahí está el verdadero problema de ellos. No en la duda de si viene o no viene, de estas dos posturas que vimos. Él le dice, no, a mí me envió el verdadero. ¿Se fija? El verdadero me envió. Pero ustedes no conocen a él, no lo conocen a él. ¿Sí? De alguna manera, por eso está toda esta situación, este problema. Porque ustedes no lo conocen. Ese es el problema verdadero. Y es fuerte lo que le dice, tal vez con palabras que quizás no suenan amables, pero le está diciendo, no, ustedes no lo conocen a él. El que me envió, ustedes no lo conocen. ¿Sí? Ese es el verdadero problema, no de dónde viene, sino de quién viene. ¿Qué piensan, hermano? ¿Algún pensamiento, idea? Jessica y después César. Yo creo que sí es fuerte lo que ellos escucharon porque lo que viene después igual. La reacción. Ellos reaccionan a eso. Sí. O sea, ¿cómo lo entendieron? Me imagino que lo entendieron. Sí. Porque no es como, a lo mejor para nosotros es como leerlo nomás, pero para ellos... Sonó fuerte, es muy, muy importante lo que dice Jessica, porque las palabras nos pueden sonar, hay cosas que a nosotros nos suenan como muy, muy simples, pero esto es fuerte aunque está dicho con palabras, sin palabras groseras, por decir, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero la reacción nos va a decir, muy interesante lo que dice Jessica, porque a veces, si vemos que las personas reaccionan, bueno, ellos eran los que estaban ahí, ¿me entiendes? Y en la reacción vamos a ver, bueno, ¿de qué se trataba lo que estaba diciendo? César. Y lo que les unió a ellos fue que Jesús les decía, yo no conozco al que me envió y que no lo conoce, decirle eso a un líder religioso, que para ellos ellos se consideran su mano derecha, la mano derecha de Dios, que a ellos le digan que no conocen a Dios, les debió doler muchísimo. O sea, sí. Es como no minimizar lo que ellos hacían. Sí, cierto, correcto. Bueno, Jesús fue muy duro muchas veces. A mí siempre me llamó mucho el encuentro fuerte cuando le dice sepulcro blanqueado, le dice. Fuerte, generación de víboras. A los líderes, ¿entiendes? Como dice César. No a los judíos, a las multitudes, por decir. No, a los líderes le dice ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero por lo que estaban ellos haciendo. Siempre dice que son guías de ciegos. Dice, no entran ustedes al reino y no dejan entrar a los demás. Grave en realidad lo que ellos hacían. Por eso Jesucristo era tan duro. Aparte también que ellos, Julia. como líderes, hicieron muchas cosas malas Sí. hablando de Dios. Sí. Hicieron muchas cosas malas diciendo, yo lo hago y no. Sí. Eso también hicieron mal. Sí. Y vemos en la Escritura por qué Jesús era así con ellos. ¿Sí? Y hay un pasaje interesante porque le dice, mire, lo que ellos digan, que hagan, ¿qué dice? Háganlo. Pero, ¿cuál es el problema? Pero no hagan como ellos hacen, dice. Porque ellos dicen y no hacen. ¿Se fijan? Sí, porque en varias cosas que ellos... No siempre Jesús les dijo que estaba todo malo. En algunos casos les dijo, todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, la misericordia. ¿Se fijan? Le dice, bueno, ustedes están cumpliendo, está bien, los ritos. No siempre les dijo que estaba todo malo. Sí les dijo algunas veces, mire, sí está bien. Pero todo eso tenían que hacer sin dejar de hacer esto. Y lo más importante, la misericordia. ¿Sí? Entonces le recriminó muchas cosas, ¿ya? Acá vamos a ver si en realidad a qué grupo le está hablando, tenemos que ver eso, ¿ya? Pero como decíamos, el problema realmente acá, Jesucristo saca el problema, ¿entiendes? Y eso es lo que hace de siempre.
con nosotros también, ¿o no? Saca el verdadero problema, porque muchas veces nosotros estamos viviendo en un aparente problema. Pero en este caso Jesús hizo eso y dijo, no, que el problema es otro. Que ustedes no conocen al que me envió. Avanzamos. Ya viene el cuarto punto que se llama, estamos bien en el tiempo, reacciones opuestas. Vamos a los versículos 30 y 31. ¿Ya? Avanzamos. Dice, entonces procuraban prenderle. Ya, ¿con quién está conversando acá? Porque puede ser que nos perdamos y de nuevo nos perdamos del grupo. ¿Con quién está hablando acá? ¿Con la multitud o con las autoridades? Hay que ir más atrás. Pero es interesante eso, porque vamos viendo que mientras conversamos, de repente vamos a empezar a decir que está hablando con los que no está hablando. ¿Ah? Dice que está hablando con personas de Jerusalén, que sabían los planes de los... ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, no hay que perderse. Eso es muy importante, porque de repente vamos a decir, sí, que la autoridad o la multitud... ¿Se fijan? No da lo mismo. Hay que, sin perderse eso. ¿Ya? Dice, entonces procuraban prenderle, dice. ¿Sí? Y esta es la primera vez que se dice que lo buscaban para prenderle. Desde antes se dice que lo buscaban para matarle. Pero aquí es la primera vez que se busca para apresarlo. Dice, entonces, después, como dijo bien Jessica, esta fue una reacción a lo que él les dijo. Ustedes no conocen al verdadero que me envió. No lo conocen, ese es el problema que tienen. ¿Sí? Porque aún, dice, pero ninguno le echó mano, como vimos que en varios casos se detienen, pero esta es la razón fundamental, hermano. Porque uno puede decir, no lo apresaron porque se arrancó. ¿Se arrancaba Jesús a veces? Sí, pues hemos hablado de eso antes, ¿cierto? Pero no por miedoso. ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿Por qué se arrancaba? Esa es la razón. La razón, y siempre pienso esto, hermano, están las razones humanas y están las razones divinas que no vemos. ¿Me entiendes? La razón humana no podría decir, no, porque tenían miedo de las autoridades. ¿Me entiendes? Y en nuestra vida pasa lo mismo. Uno ve las razones humanas nomás, pero hay razones divinas debajo de eso. Y la razón divina es esa que está subrayada, porque aún no ha llegado su hora. No hay nada que ellos pudieran hacer para haber adelantado el plan de Dios, ¿me entiendes? No ha llegado. Esa es la razón. Vamos a ver las otras cosas que están por fuera, que Dios usa para que no ocurra antes de tiempo. Pero esa es la gran razón. Y el 31 dice, y muchos de la multitud, y aquí vuelven a hablar de otro grupo, ¿se fijan? Muchos de la multitud creyeron en él. Aquí dice que creyeron. Y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que la que éste hace? Uno ve acá un enfoque, según algunos, diferente a las preguntas anteriores. Es difícil, sí, pero sí uno ve un enfoque diferente. Dice que creyeron y dicen, oye, pero si viene el Cristo va a hacer más señales. Avanzamos, ahora viene el análisis del pasaje. ¿Sí? Dice, procuraban prenderle. ¿Sí? Reaccionan a la, podríamos decir, explicación o acusación irónica quizás de Jesús, ¿cierto? De dirigir la conversación y decirle, no, el problema es el otro. ¿Cuál es el problema? ¿A quién no conocían? ¿A él? Al que lo envió a Dios el verdadero. ¿Se fijan? Ese es el problema. Entonces reaccionaron. Y ahí, como bien dice Jessica, uno se da cuenta que sí era fuerte lo que dijo, porque reaccionaron de esta manera. Procuraban prenderle. Reaccionan a la explicación o acusación irónica, quizás como decimos de Jesús. Sí, la intención estaba. Esta es la primera mención de que buscaban para prenderle, insisto. ¿Sí? Pero vamos a ver que estas palabras lo ocupan grupos diferentes. ¿Se fijan? Uno grupo es el que está diciendo prenderle, otro el que dice matarle. ¿Ya? Y la intención estaba. Esta es la primera mención de que buscan prenderle. Dice, y no podrán prenderlo hasta que llegue su hora. ¿Sí? Esa es la verdadera razón. Hasta que llegue la hora no va a poder ser. ¿Sí? Y entre medio, bueno, vemos, insisto, varias razones que vamos a conversar. Y dice, muchos de la multitud creyeron en él por las señales. ¿Sí? Y las señales cumplieron su propósito. No en todos, pero en varios, cumplieron su propósito. ¿Sí? Mire, vamos a Hechos 2:22. Hechos 2, 22 y 23. Y le voy a pedir a Felipe Almuna, hermano, ¿tú podrías leer? Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándola.
Amén. Gracias. Bueno, aquí dice que Dios hizo entre vosotros el 22 por medio de Él. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, Él está usando como un argumento de su predicación las señales que Jesús hizo. Ese era el propósito de las señales. ¿Sí? Mostrar que Él realmente era el Cristo, era el Mesías. Y aquí uno ve que realmente Dios usó para su propósito las señales. ¿Se fijan? Porque ellos dicen, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga va a hacer más señales. Las señales lo que tienen que hacer es, bueno, no en todos los casos lo hizo, pero acercar a las personas a Dios. Ese es el propósito de las señales. ¿Sí? Pero ¿cómo reaccionaban otros? No todos reaccionaban acercándose a Dios, ¿cierto? Algunos cuestionaban. Por ejemplo, algunos dijeron, bueno, pero es que no sabemos de dónde viene y en realidad se supone, ¿se fijan? Como buscando el pero. Ven la señal y decían, no, es que en realidad como sabemos de dónde viene, entonces no puede ser. Pero acá vemos personas que sí, dice, las señales produjeron el efecto esperado. Y aquí vemos reacciones, como dijimos, opuestas. ¿Quiénes son los que están, de quiénes estamos hablando en el 30? Repito esto, los de Jerusalén. Entonces, ellos dicen eso, pero acá está la multitud. Es interesante porque cuando Jesús habla, mayormente tiene varios grupos ahí metidos, ¿se entiende? Cuando venían los fariseos, pero había multitudes también. Entonces es interesante porque ahí están los dos grupos. Él habla, en este caso, a un grupo y los otros demás escuchan, y los dos grupos reaccionan diferentes. Hermana Mari. Pregunta, ¿en qué sentido creyeron en 31? ¿Creyeron en Él? Si luego, simultáneamente, ellos seguían pensando en que iba a venir el Cristo. ¿En qué sentido creyeron en Él? Sí, esa pregunta no está claro cuál es el sentido, pero podría ser que diga, bueno, si el Cristo viene va a ser más que esto, entonces este debería ser el Cristo. Es una posible forma de entenderlo, ¿se fija? Si el Cristo viene va a ser esto, ¿podría venir otro que haga más que esto? ¿Se fijan? Ahora, el creer siempre es difícil, porque vemos que hay multitudes que creen, pero más adelante vamos a ver que después muchos se van. ¿Se fijan? No se van todos, eso sí. Sí, no se van todos, porque los seguidores de Cristo no eran los 12 discípulos nomás. ¿Se fijan? Pero sí hay algunos que dentro del grupo se dice que creen y la verdad es que algunos después se van. O sea, ese creer siempre es complicado, ¿me entiendes? A veces va a ser más claro, a veces no tanto, ¿ya? Pero sí vemos que probablemente tiene que ver con eso, ¿ya? O decir, bueno, si el Cristo viene va a hacer esto, ¿podría venir otro a hacer más? ¿Sí? Es decir, entendieron la señal, ¿ya? Pero siempre tiene alguna complicación de interpretar eso. Quizás porque lo que él decía fue específicamente que él dijo de dónde venía, que lo envió. Sí. Entonces creyeron que Dios lo había enviado, pero no necesariamente en que él era el Mesías. ¿Sí? Ahora, siempre que digamos podría ser, hay que estudiar el contexto del pasaje. Nunca hay que quedarse con el podría ser, ¿entiendes? Ahora, uno se lo puede quedar como, bueno, hasta ahora esto es lo que entiendo, pero es como cuando algunos preguntan por pasajes complicados, ¿sí? No sé, cuando el macho cabrillo que mandaban, dicen que era un demonio, o las cosas que dice Judas, ¿me entiendes? Pero cuando uno escucha y pregunta, en realidad son puras cosas que están en las cabezas nuestras, ¿entiendes? Y cuando uno les pregunta a los hermanos, nos han dado el trabajo de leer. Dicen, ¿han escuchado, no? Dicen por ahí que aquí dice que este era un demonio que vivía no sé dónde. Pero, ¿me entiendes? Pero no han leído. De mi opinión, uno lee el pasaje y avanza un poco y ya se sabe qué cosa era esa se hace hacer, ¿ya? Lo pongo como ejemplo, no. Pero está bien, lo que quiero decir es que uno debería como después dedicarse a estudiar para salir de la duda. Y el pasaje tiene que mandar. ¿Sí? Bien, avanzamos. Entonces estamos viendo reacciones opuestas, que es interesante, hermanos, porque él cuando habla y predica, generalmente tiene varios grupos ahí. Y no todos reaccionan de la misma manera. Reaccionan diferentes. Dice acá, mire, por una u otra razón, y aquí nos vamos a enfocar un poquito en esto, a veces Jesús se evade, otras veces lo ignora, como en este caso, ¿sí? Ellos decían, oye, Jesús habla y dice estas cosas y nadie le dice nada. Por una u otra razón, que sea que Jesús se evade o que lo ignoran, la historia avanza según el plan de Dios. Eso es importante, hermano. No se retrasa ni se adelanta, ¿me entiendes? Y porque muchas veces dice, no ha llegado su hora, y él dice, porque no ha llegado mi hora. ¿Sí? Todo era, y lo hablamos, me acuerdo de una enseñanza anterior, que todo era para cumplir su propósito. Todo lo que Jesús hacía, lo que no hacía, lo que decía, lo que no decía, todo era para cumplir el plan de Dios, todo. Y alguna vez me acuerdo que el año pasado hablamos de eso, de cómo en la vida de Cristo, todo lo que él hacía, nada era como así al azar. Todo era para que el plan de Dios se cumpliera en su vida, ¿ya?
Y Dios también tiene un plan en nosotros, en nuestras vidas. La pregunta es si lo que hacemos, no hacemos, decimos, no decimos, va al plan o en realidad está lleno de, ¿cómo decirlo?, de pura, ¿cómo lo podemos decir? Paja molida, por decir de alguna manera. ¿Entiendes? Cosas que, puro agregado que no importa. ¿Ya? Pero el punto acá es que es interesante, él dice, porque no había llegado su hora. Y él repite, no ha llegado mi hora, no ha llegado. Pero cuando llegó la hora, sufrió, ¿sí o no? ¿Qué pasó con él antes de que llegara su hora? Pasó un momento muy crítico, hermano. En su humanidad pasó un momento muy crítico. Pero recibió respuesta. Este es un tema interesante de discutir. Recibió. ¿Y qué hizo? Fue para allá. ¿Sí? Ahí no evadió nada. Bueno, tanto que le decían, pero como que tú vas a ir voluntariamente. Sí, pasaron un montón de cosas interesantes de estudiar, ¿sí? Pero fue. Cuando llegó la hora, no tuvo ni un pero. Consultó a Dios, ¿sí? ¿Se fijan? Que tenemos tremendo ejemplo, hermano. No sé si ustedes piensan así, tremendo ejemplo de Cristo. ¿Sí? Antes de ver que llegó su hora, fue a Dios. Consultó. Y cuando le respondieron, fue nomás. ¿Ya? La historia, hermano, avanza según el plan de Dios. No se retrasa ni se adelanta. Nada. ¿Qué piensan de toda la guerra? ¿Qué le hace pensar cuando vemos toda esta guerra, hermano? ¿Vieron que Estados Unidos bombardeó Irán? Yo quedé impactado, hermano, con eso. Súbitamente, esa sí fue súbitamente. ¿Sí? ¿Qué le hace pensar eso cuando ven todas estas cosas de la guerra? Bueno, es una señal. Es una señal. Bueno, el mismo pasaje de Mateo 24 dice, pero aún no es el fin, dice, fíjense. Pero sí son señales. Son señales. Estas cosas no es el tema ahora, hermano, pero son señales de que Dios tiene un plan que a lo mejor nos olvidamos de eso. Quizás nos olvidamos, ¿me entiendes? Como lo que decía de Israel. No, leías en la semana esto de Israel, cómo fue toda la cosa complicada, que seguramente Maximiliano nos podría explicar mucho mejor. Pero cómo fue complicado y le querían poner acá, los querían poner allá. Y en un momento, desde mí que soy ignorante, no sé el tema, pero era como, lo iban a poner en Alaska, hermano, era como una locura, no, vamos a ponernos por aquí, por acá, por acá. Ni una posibilidad de que lo pusieran en Palestina. Y ahí cayeron. ¿Me entiendes? Pero antes de eso, algunos más dicen, no, esto no puede ser para Israel, es que no existe, ¿me entiendes? Sujeto a otras cosas. Pero si eso dice ahí, eso tiene que pasar. ¿Me entiendes? Si Dios dijo eso, así tiene que ser. Hermano. Ahora en eso, a veces siento yo que nosotros nos preocupamos de estar atentos, como decía el Señor Jesús, cuando la higuera pues, se florece. Sí. Entonces, Israel también fue dado como un referente para nosotros como iglesia, porque antes de que muchas cosas sucedan, la iglesia va a ser arrebatada. O sea, eso no es menor. Sí. Lo que esperamos nosotros se va a cumplir antes de varias profecías que todavía quedan. No muchas, no quedan tantas. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Vivimos conscientes de que si ya está pasando todo esto en cosas de días, de semanas, o sea, el arrebatamiento de la iglesia puede ser hoy día, o puede ser en un año más, o puede ser en 3, no sé. Sí. Pero nosotros, ¿cómo vivimos en conciencia de eso? Que si ahora somos llevados a no morir delante del Señor en las condiciones que estamos ahora, Sí. nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra comunión con Él, nosotros necesitamos vivir cada día como si fuera el día en que escuchemos la voz del Señor diciendo, ven acá. Amén. Entonces, es un llamado para nosotros. Israel tiene su llamado, tiene su plan en el Señor, pero la iglesia somos llamados de Cristo, tenemos un plan. Necesitamos ver las noticias, pero no solo pensar en lo que va a pasar ahí. ¿Qué está pasando en nosotros que estamos tan diferentes y fríos como iglesia? El Señor dijo que el amor de muchos se llama pelear. Sí. Nosotros necesitamos amar a Amén. nuestros hermanos, pero también a vincularse. Amén. Y hay llamado a la iglesia para salir a pensar, para salir a predicar algo que el Señor lo dio. Pero nosotros necesitamos recordar que Cristo viene. Amén. Eso es cierto, hermano, cuando vemos que Israel, ustedes ven cómo son los otros pueblos, son gigantes, no los ven en mapa, hermano. Israel es una cuestión aquí, no tiene por qué estar a existir. Pero, aunque no es el tema, quería decir eso, que hay un plan que Dios tiene y que se va a cumplir. Y hoy día no ha llegado la hora, como dice el pasaje. Pero va a llegar la hora.
Le cuento que a mí me invitaron a predicar a mi iglesia en Maipú, pues siempre me invitan. Y a inicio de mayo me dice el pastor, hoy Juan, porque él tuvo una cirugía, entonces me dice, ¿podría venir el 15 de junio? Estaba lejos, dije, ah, sí, me dije yo. Y después con el viaje se me olvidó. Y después entré en razón que como una semana antes, que era el Día del Padre. Entonces el Día del Padre me tuve que ir en la tarde a... Bueno, y ahí tuve que predicar, hablar de Mateo 24, del 36 al 44. Y es interesante porque el tema no es, pues a él le preguntan, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Le responde una pregunta, ¿cierto? Y él no le dice, nadie sabe cuándo es. Y varios han calculado, ¿saben ustedes? ¿Sí? ¿Sabían que Isaac Newton calculó una fecha? Y todavía no llega a esa fecha. 2060 calculó Isaac Newton, que es la fecha de la venida de Cristo. ¿Ya? Pero dijo Cristo que nadie sabe la fecha, así que si alguien calcula una fecha, esa no es. Luego, más bien lo que uno tiene que estar seguro es que si dice una, esa no. Así que ya hemos descartado varias, no puede ser. Estamos seguros de que esa no es, porque Jesús dijo, nadie sabe, y si hay uno que dice que sabe, no, descartar. Pero el pasaje, lo que habla, hermano, lo que habla el pasaje, finalmente dice, bueno, da varios detalles, pero finalmente lo que dice es que tienen que estar preparados. ¿Sí? Eso es lo que dice, no lo quiero leer entero, pero eso es lo que dice el pasaje. Dice que tienen que estar preparados. Finalmente, todo eso es para estar preparados, como dicen. ¿Cómo nos va a pillar? ¿Cómo nos va a pillar el Señor? ¿Está bien si nos pilla así ahora? Porque, hermano, de nuevo, acá tomé esto, tal vez no tiene nada que ver, pero no ha llegado la hora, ¿me entiendes? Pero va a llegar la hora. Y tal vez vivimos como si no fuera a llegar la hora nunca, ¿me entiendes? Piense que el Señor viniera hoy día, ¿estaría contento cómo lo va a pillar? ¿Está bien? ¿Cómo lo va a encontrar así? ¿Está bien? Estaría, que bueno, Señor, ven ahora. Diría ven ahora, ¿no? Porque ahí uno dice, Señor, ven, y las canciones dicen, Señor, ven. Pero ¿está bien cómo estamos para que venga? El Señor dijo, no, cuando venga va a hallar fe en la tierra. Porque sabe. Y qué bueno que no depende de Él. ¿Sí? Porque si llega, bueno, no va a ser tan como grato, pero no pasa nada con nuestra salvación, ¿me entiendes? Porque no depende, pero no queremos recibirle así, ¿me entiendes? No queremos irnos así con Él. Entonces, bueno, y segunda de Pedro dice, ¿sí? Eso es lo que nos recuerda leer, pero ahí dice, ¿no? Algunos estaban diciendo que tienen por tardanza las promesas. Y en Mateo 24 interesante porque pone el caso de los dos siervos, ¿no? Y el siervo malo interesante porque no dijo, dice que dijo en su corazón, mi Señor tarda en llegar. Tal vez, pero no dice que lo dijo con la boca, ¿me entiendes? Dice que lo dijo en su corazón. ¿Y cómo sabemos que dijo, cómo se vio eso? Porque empezó a maltratar a los consiervos. Empezó a maltratar el grupo que su casa que su Señor le dejó. Entonces yo le preguntaba el domingo a los hermanos, hermano, ¿usted diría que Cristo no va a venir? ¿Dirían eso ustedes? No. Nadie sería capaz, yo creo que hasta que nos maten que digamos que Cristo no va a venir. Pero probablemente vivimos como si Cristo no viniera, ¿me entiendes? Entonces una cosa es creer que Cristo va a venir y la otra es, ¿te entiendes? Que a veces ponemos igual que acá, que estas personas uno pone el foco en lo equivocado. No, jamás yo diría que Cristo no va a venir. Pero como vivimos, tal vez sí. ¿Ya? Pero va a llegar el... Igual que acá, pasaron años. No ha llegado mi hora, no ha llegado, pero llegó el momento que llegó la hora. Y así va a ser, hermano. Así va a ser. ¿Bien? Tal vez no tenía nada que ver la aplicación, pero bueno, avanzamos. ¿Ya? Y aquí tenemos el fin ya, la reacción de los fariseos. Me quedan 3 minutos, entiendo. ¿Sí? Y este es como el inicio de la sección siguiente. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Que creyeron? Dice incluso el anterior, ¿o no? Significa que no hay que perderse. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que está inmediatamente antes? Lo leímos, ¿no? ¿Sí? ¿Creyeron algunos por las señales? Entonces, cuando ellos vieron esto, se preocuparon. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Avanzamos. Y aquí, bueno, siempre atentos, los fariseos no estaban acá en la escena, pero siempre atentos a lo que va pasando con Jesús. Y había algunos que murmuraban o decían estas cosas, ¿no? Tiene que ser el Cristo, porque es las señales, no las pasa nadie más. ¿Sí? ¿Qué murmuraban? ¿Quiénes murmuraban? ¿Sí? Y aquí vemos que la situación se vuelve complicada para los fariseos, porque varios grupos, como dice ahí, con más o menos duda, se están abriendo a la posibilidad de creer en Cristo, ¿me entiendes? Insisto, hay grupos que creen, pero
como lo que vimos, puro pone en cuestionamiento, pero por lo menos sí se ve que algunos están creyendo y otros están diciendo, chuta, capaz que sea. Se puso la situación complicada para ellos. Diferentes grupos, dice, están considerando que Jesús sea, con más o menos dudas, el Mesías esperado. Y aquí entonces dicen, bueno, enviaron alguaciles para prenderle, y muy probablemente no era para que lo fueran a apresar, porque uno no ve eso después, ¿sí? Muy probablemente tenía que ver con mandarlo y estén atentos ahí, esperando el momento, esperando la hora. Pero, de nuevo, la hora no depende de ellos, por hermano. ¿Me entiendes? No depende de ellos. Vamos a hacerle la pillada, como dicen, cuando llegue el momento que se mande una. No, pero no depende de ellos. ¿Se fijan? Ahí está la parte humana. Pero la parte divina, ¿no? Está corriendo el reloj y va a llegar la hora. ¿Amén? Avanzamos y ya terminamos ya. Bueno, este resumen, ¿sí? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Jesús dice, no, el problema no es de dónde vengo, el problema es de quién vengo, y a ese de quién vengo ustedes no le conocen. En un mismo grupo vemos que Jesús está hablando a diferentes grupos y cada uno reacciona diferente, pero en general estamos viendo que las personas se están abriendo a la posibilidad de que Jesús sea el Mesías. Y por eso los fariseos reaccionan como reaccionan, eso como resumen. Y seguimos, y acá creo que ya, que no nos queda tiempo ya, pero bueno, quédense con estas preguntas, por lo menos ustedes respondanlas. ¿Con qué nos quedamos hoy día? ¿Con qué alguna idea deberíamos quedarnos, hermano, con algún aprendizaje y con algún desafío? ¿Sí? Así debería ser para que no sea una lectura más de la Biblia sin que pase nada. ¿Bien? Y la hora de queda la tarea, no hago más preguntas porque se me acabó el tiempo. Bueno, siempre repasar la enseñanza, si no es ahora, durante el día se va a enviar la presentación a los grupos. Como les he dicho, siempre es bueno comentar esto, de repente llegar a la casa, conversarlo cuando está fresquito. De repente ya el viernes uno no se acuerda mucho, siempre es bueno refrescar y comentar. Y leer Juan 7 del 33 al 39, cuando digo comprensivamente, es como tratar de entender lo que está pasando, preguntarse esto, ¿quién dice aquí? Murmuraban, ¿qué murmuraban? Se fija como para entender bien lo que está diciendo, ¿ya? Y así llegamos más preparados a la clase, ¿ya? Así que eso ayuda mucho, porque si uno llega como todo frío y hay un rato que uno como que está enchufando, se ve como de repente un poquito de tiempo perdido, no para cada uno con nosotros, ¿me entiendes? Porque pierdo tiempo en entrar en calor espiritual, por decir, ¿ya? Bien, pues hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por la palabra que nos da. Gracias, Padre Santo, le damos por, como decíamos al inicio, el amor que usted nos muestra, y en este caso especialmente por el amor que nos muestra a través de su palabra, Señor, que la tenemos cerca, disponible, Señor, y vemos cómo realmente si nos dedicamos a leer podemos entender claramente lo que está ocurriendo, cómo su plan iba avanzando, Señor, y usted preparaba todas las cosas hasta que llegara la hora, Señor. Gracias por eso, porque vemos que si bien vemos cosas humanas, que Jesús evadía, personas que trataban de perseguirlo, que tenían temores, pero la verdad es que vemos que hay un plan suyo, Señor. Gracias por eso, porque vemos que así como ese plan se cumplió en la muerte y resurrección victoriosa de Cristo, también usted tiene un plan hoy con la humanidad y también con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a atesorar esta palabra, hable a cada uno de nosotros de lo que usted sabe que necesitamos, Señor, para corregir pecados, Señor, y para vivir una vida que más le honre, Señor, que le honre de mejor manera. Pensando, Señor, si usted o que Jesucristo viniera hoy, mañana, si estaríamos contentos con cómo nos va a encontrar, Señor. Trabaje en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.